Hola, hola, te habla Esther Morales de la profematemática.com y este video es para comentar otro trabajo de investigación que lleva por nombre comprobación de la efectividad de un aparato auditivo con una aplicación que tenga los mismos fines. Comienzo con la pantalla así, que normalmente comienzo con un enfoque del título, pero es para poder comentar la portada porque usando este zoom de 60% podemos ver que no está distribuida de manera correcta la portada. El título está muy arriba, la mitad de la hoja más o menos sería por aquí y es donde están ubicando los autores, ¿no? Es lo único que tengo que comentar de esta portada en cuanto a metodología. Como todos los videos anteriores, estos primeros minutos les doy las directrices generales que son, por ejemplo, que usted tiene como dos meses que no lee este trabajo, hay que volverlo a leer, aunque de los que he revisado y publicado para esta edición, este es uno de los que está mejor escrito, con una coherencia y una hilación de ideas perfecta. Solamente son pequeños cambios que vamos a hacer en cuanto a metodología, del resto es muy poco el cambio que hay que hacer, así que la felicito. Así que si tú estás viendo este video para asesorarte en tu trabajo de investigación, pues mira, este es un ejemplo muy bueno de ver. Hazle pausa, claro, hay cosas que yo le voy a pasar rápido, pero haz pausa para que puedas leer cómo realmente se tienen que escribir unas ideas con coherencia. Bien, esta revisión entonces desde el punto de vista de metodología, porque recuerden que estos trabajos de investigación tienen que tener un tutor, que es un tutor de contenido, que es el que les va diciendo cómo escribir las ideas. Sin embargo, si ustedes, los autores del trabajo, tienen ese gusanito de investigador y entonces leen y son capaces de plasmar, pues, y están claros en lo que están leyendo y están seguros en lo que están escribiendo, pues el tutor de contenido simplemente les va a decir un sí o no y va a estar cómodo, pues. Y el tutor de metodología, que es mi función, lo que le da es un poquito de forma al trabajo. Bien, entonces, este trabajo que vamos a empezar ahora a hacer las correcciones, este trabajo que yo voy a corregir fue realizado en la etapa de anteproyectos. Normalmente los anteproyectos se hacen para ver cuál es la idea y para hacer una aprobación general de realmente la ejecución. Así funciona en las universidades, ¿cierto? Entonces, cuando pasamos de la etapa de anteproyecto a proyecto, hay que volver a leer el trabajo, ver si las ideas que realmente colocamos son válidas y además de eso también ver si la profundidad que utilizamos es realmente la correcta. Entonces hay que volverlo a leer. Además de eso, este trabajo va a representar el trabajo de investigación que ustedes entregan en mayo y en junio, es decir, que ya hicieron el trabajo de investigación. Por lo tanto, este trabajo tiene que estar escrito en pasado, no en futuro como lo hicieron en el anteproyecto. Porque el anteproyecto dice lo que ustedes quieren realizar y entonces se ve la factibilidad. Ahora, este trabajo lo vamos a ir desarrollando paralelo a su recolección de datos, su experimento, su análisis de resultados y entonces el producto final ya lo tenemos listo en mayo y tiene que estar escrito en pasado porque ya la investigación ha concluido, ¿sí? Entonces, por eso, esa es la segunda razón por la cual yo tengo que volver a leer el trabajo y todo lo que yo escribí como que lo iba a hacer, ahora lo voy a poner como que ya lo hice, ¿ok? Bien, vamos entonces ahora a colocar esto un poco más grande porque lo siguiente que me gusta hacer es revisar la coherencia que existe entre el título, la interrogante y los objetivos. Para eso entonces yo divido por aquí, dejo la primera parte, el título y me busco la interrogante, que gracias a Dios en este trabajo no tengo, sino que al leer la primera página, paso la segunda, no, la segunda página salió en blanco, pero eso fue un errorcito. La segunda página todavía no me dice, pero en la tercera ya leo, aquí está, en la tercera ya leo, en la tercera y media, aquí está, en la tercera y media, ¿ok?
No es tan largo como uno que leí la vez pasada, que eran como 5 páginas, sino que ya en una tercera concreta, sin embargo, ya vamos a ir a ver aspectos importantes de este planteamiento del problema. Entonces aquí dice comprobación, título, y lo bueno es que puedo ver la interrogante y el objetivo general en la misma pantallita. Comprobación de la efectividad de un aparato auditivo con una aplicación que tenga los mismos fines. Con una aplicación, aquí no dice que es una aplicación móvil. Es importante que diga que es una aplicación móvil, porque pudiera ser otro tipo de aplicación, quizás. O no todo el mundo tiene la capacidad de... Recuerden que estos trabajos hay que escribirlos para personas que no saben absolutamente nada del tema y que cuando lo lean quedan lo suficientemente clara y está todo bien explicadito como para que la persona lo entienda y lo pueda evaluar, ¿no? Aunque normalmente los jurados son especialistas en el área. Entonces, aquí no dice que es una aplicación móvil. Cuando leemos la pregunta dice, ¿podrán las aplicaciones? Podrán. Así que está como que si no saben si realmente es lo que ustedes quieren investigar. Así que se podrán, esa pregunta base, véanse por favor el video de cómo hacer una interrogante de investigación. Este podrán, yo lo cambiaría por de qué manera las aplicaciones diseñadas para las discapacidades de audición pueden actuar como un reemplazo efectivo para los auriculares auditivos. ¿Sí? No está muy parecida, aquí dice aplicaciones, no decimos que es aplicaciones móvil, pero ustedes saben que es una aplicación móvil porque lo están colocando por ahí. Entonces revisamos, ¿no? Pero pareciera que es lo mismo, yo cambiaría esto de qué manera, ¿no? Aquí en comprobación de la efectividad de un aparato, esta palabra efectividad siempre me resuena mucho porque tengo que saber muy claramente cómo voy a medir, a calcular y a evaluar la efectividad. Y cuando leí el trabajo no está especificado, pero yo les voy a decir dónde lo van a especificar, ¿no? Tienen que decir cómo van a evaluar. Hay una parte que dice análisis de datos y en el análisis de datos debería decir cómo van a evaluar o cómo van a medir esa efectividad. Tienen que definirla, qué es lo que ustedes van a llamar efectividad. ¿Ok? Entonces, aquí en la pregunta no hablan de que realmente quieren medir la efectividad para después compararla. No está ahí. Y cuando leo el objetivo general, entonces aquí sí dice que es comparar la efectividad, ¿sí? De una aplicación, siguen sin decir que es móvil, que realice las funciones de un aparato auditivo en personas adultas mayores. Perfecto, porque aquí yo estoy leyendo, esta es mi población, es decir, ese es mi análisis de estudio, mi unidad de análisis, y en una pregunta de interrogación, en el título del objetivo, nosotros debemos ser capaces de ver la variable, la unidad de análisis, la dimensión temporal y la dimensión espacial. ¿Qué significa eso? La unidad de análisis es a quiénes vamos a estudiar. Entonces aquí están diciendo que son personas adultas mayores. Pregunto, este es un trabajo que está bien localizado en Venezuela y en un municipio de Venezuela. Y si este trabajo lo tuviéramos que proyectar fuera de Venezuela, pregunto, ¿todo el mundo fuera de Venezuela sabe lo que es una persona adulta mayor? ¿Cuáles son sus características? Creo que en el trabajo no lo leí como con tal claridad, ¿no? Entonces quizás sería bueno decir personas adultas, en vez de decir personas adultas mayores, que es el término correcto de nosotros, investiguen si es el término correcto a nivel internacional. Y entonces quizás poner personas adultas entre tal y tal, entre cierta edad, ¿no? Porque también las adultas mayores es a partir de una edad, no la quiero decir, de una edad en específico y el rango es muy grande. Entonces quizás ustedes no van a estudiar un rango tan grande, sino se van a reducir a 4 o 5 años después de que comienza una persona a ser adulta mayor. Ok, también debo ser capaz de ver las variables. En este caso, la variable es la aplicación, ¿no? La aplicación en comparación con el aparato auditivo. Entonces hay que estar claro de cuál es esa variable que voy a estudiar. Y dimensión temporal no dice en cuánto tiempo, en la pregunta no me dice en cuánto tiempo, en qué tiempo van a hacer este estudio. Y no me dicen la dimensión espacial, me dice en el objetivo. En el objetivo me dicen que es en el Hatillo y Baruta, Caracas, Venezuela. En el título no está y en el interrogante no está. Ok, entonces la idea es que tanto el título como el interrogante como el objetivo general digan exactamente lo mismo. ¿Ok?
digan exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer los ajustes para que eso sea. Véanse el video de cómo hacer una interrogante, estructuran su interrogante y después arreglan entonces título y objetivo. Siempre, claro, a unos días antes de entregar, siempre podemos cambiar, dado lo que se haya desarrollado y obtenido, siempre podemos ajustar el título, el interrogante y el objetivo general. Y esos son los entretelones que nadie se entera de eso, ¿ok? Nadie se entera de eso. Por ejemplo, mi tutor de metodología me dijo, un día antes de entregar la tesis, cambia el verbo porque al final tú no comparaste, sino que hiciste un análisis o no hiciste el análisis, sino que lo que hiciste fue determinar. Entonces cambia el verbo, cámbialo en el título, el interrogante, el objetivo general y no pasó nada. Y eso queda entre nada más el tutor y el investigador. Bien, continuamos entonces con la revisión. Vámonos otra vez a la primera página para entonces comenzar con el planteamiento de problemas. Recuerden que el objetivo de este video es ayudar no solamente a los autores de este trabajo, sino también a todo aquel que está haciendo un trabajo de investigación, no con el objetivo de que se copie y pegue, sino con el objetivo de que vea realmente cómo estructurar su trabajo. Y siempre se ha dicho de que este trabajo planteado en otro contexto, en otro tiempo y en otro lugar, pues es otro trabajo de investigación. Más bien lo que hace es enriquecer a este y este puede ser antecedentes de otro que suceda en otra parte del mundo. Ok, bien, aquí por eso es que es importante tener el archivo en formato Word, porque si no tengo que meterle reglas. Ok, aquí claramente se ve, bueno, la portada tiene sus márgenes correctos, tiene 5, 4, 3 y aquí abajo lo tiene definido, más la fecha puede ir un poquito más abajo. Ok, la fecha puede ir más abajo, puede ir a esta línea. ¿Cómo sé yo cuándo está la fecha en la última línea? Bueno, ubico aquí y le doy dando la tecla Enter hasta que la fecha se pasa para la otra página. Cuando se pasa para la otra página, entonces retrocedo y ya aseguro que está en la última línea disponible de la página. ¿Okay? Bien, aquí entonces hay que acomodar este margen porque tenemos 5 centímetros y después le dieron Enter y entonces hace más de 5 centímetros. ¿Okay? La separación entre el capítulo 1, el problema y planteamiento del problema está correcta. Yo revisaría este espacio que está aquí con la norma. Si es así, ustedes me buscan la norma. Recuerden que ustedes estamos usando el libro verde de Lopel. Busquen ahí cuáles son los espacios y si ustedes me dicen sí, ese es el espacio correcto, aquí está en la página tal de la norma, perfecto, porque yo voy a andar con mi libro para arriba y para abajo. ¿Ok? Bien, una cosa importante es que me gustó mucho, yo empecé a leer y veo que este párrafo tiene 9 líneas. Perfecto, la norma dice que nosotros podemos tener hasta 12 líneas y si ustedes son capaces de escribir de manera coherente y con una hilación perfecta de ideas, 9 líneas, pues síganlo haciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cuando sigo leyendo el trabajo y no consigo párrafos uniformes. Por eso, ustedes no van a escribir para ustedes escriben para otras personas, de manera que la lectura sea agradable, ¿sí? Y hay que considerar que no todas las personas leen o tienen una capacidad de lectura máxima, vamos a decirle así, adecuada. Entonces, bueno, 9 líneas, perfecto, yo lo leí, me pareció perfecto, yo entendí, está muy bien escrito, 9 líneas, pero después aquí consigo 13 líneas, 12 líneas que están dentro de la norma, pero se pierde un poquito la coherencia con lo que vienen arriba, porque más abajo consigo 9 líneas, otra vez 9 líneas, y más abajo, en otros planteamientos, entonces ya las líneas empiezan a reducirse. Bien sea porque lo haya escrito otra persona o bien sea porque las ideas no tenían la suficiente información como para escribir un párrafo de 9 líneas. Entonces, si el grupo está formado por 3, siempre tiene que haber alguien, se distribuye en su trabajo, pero siempre tiene que haber alguien que al final le da el toque final para entregarlo de manera correcta. Siempre. Es decir, que revisa que las sangrías estén bien, que los espacios entre párrafos estén bien, que la alineación esté de manera correcta, que las referencias estén bien. Todas colaboran, todas escriben, pero al final tiene que haber alguien que empiece a leer y entonces dijo, ay, este párrafo tiene tanto, entonces bueno, voy a ponerle un punto de aparte y esta línea déjame ver cómo la pongo en el otro párrafo o disminuye un poco porque aquí está diciendo tal cosa y le doy el toque final, ¿ok? Y todos tienen que leer el trabajo, son 3 y todos tienen que leer el trabajo. Cuando salga el definitivo para entregarlo para revisión, los 3, los 2,
tienen que estar empapados y leídos de manera correcta, que fue lo que pasó. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces empiezo a leer el planteamiento del problema. Está muy bien llevado porque comienza de una parte muy general y llega a una parte específica. Esta línea aquí, ¿qué pasó? Es simplemente que, bueno, dieron un corte de página, quisieron cambiar de 5 centímetros a 3 centímetros en el margen y nada, se pasó. Eso es normal que pase, lo que es que hay que tener mucho cuidado cuando suceda, ¿ok? Bien, ahora, una cosita. Estoy de acuerdo con que las referencias se hacen de esta forma, pero hay dos formas de hacer estas referencias. Una es esta y la otra es la tradicional. No estoy muy de acuerdo cuando mi referencia es una página web, cuando mi referencia no es un artículo escrito por una persona porque investigó algo. Hay muchísima información en internet y cuando estamos haciendo una investigación, lo más lógico es que sea de un artículo con un autor, ¿sí? Entonces, si esto, ahorita no lo he revisado, pero lo voy a revisar. Si esto, de hecho aquí tiene el enlace, ¿verdad? Y hago un control clic y me voy para allá. No lo voy a hacer ahorita. Si este artículo tiene un autor, es preferible poner el autor. Es más elegante, es más dinámico, tiene mayor presencia a la hora de escribir, porque en este caso, esta referencia quedó perfecta. Todas las líneas, chévere, el enlace no es tan largo, pero otras veces estos enlaces son tan largos que distorsionan la escritura y en alguna parte pasó por ahí. Entonces, ¿qué les sugiero? ¿Qué les recomiendo? Que por favor sustituyan esta referencia por el nombre del autor de ese artículo, ¿sí? Y si no tiene autor, ahí es donde empieza el escalabro, porque entonces no puedo usar algo que no tiene autor como cierto, ¿ok? Bueno, ya hice este comentario con esta referencia, eso aplica a todo el formato que ustedes aplicaron, ¿ok? Otra cosa, aquí les pongo cambiar, porque dice, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no me dicen en qué año dice esto, hay que ponerlo. Hay que poner las siglas, ciertamente, porque a lo mejor si la vas a utilizar más abajo, pues escribes simplemente OMS, ya sabemos que es Organización Mundial de la Salud, si lo escribes en esta misma página. Ahora, cuando ustedes ponen 5% de la porción sufre alguna forma de pérdida de audición, ponen, aunque el porcentaje parezca bajo, ¿a quién le parece bajo? ¿A ustedes? ¿A quién le parece bajo? Entonces ese parecer bajo es como muy subjetivo, porque en estadística el 5% es un porcentaje de error aceptable, es el adecuado. Si te pasas de ese, entonces ya estás muy alto. Digamos que el 5% está en un límite de ser alto. Entonces, este de parecer bajo es como, dependiendo del contexto, entonces yo no pongo parecer bajo, ¿ok? Sino que simplemente digo que representa 420 o decir que es un porcentaje de error que está considerado, pero no poner eso debajo porque es como muy subjetivo. No sé si me expliqué. ¿Okay? Entonces yo le diría que lo escribieran de otra forma. Simplemente lo quito, digo que representan 466 millones de personas, pero no doy la opinión de que es bajo. ¿Okay? Porque bajo comparado con quién, como ustedes mismas lo expresan. Entonces, ok. Aquí dicen, de acuerdo con la Fundación Venezolana de Otología, no dice el año, hay que ponerlo. ¿Okay? Sigo leyendo, bueno, perfecto, ustedes explican muy bien el caso, vienen por aquí, aquí dice la Fundación ADECO, pregunto, estas siglas no tienen significado, si tienen significado, hay que poner el significado y entre paréntesis ponen las siglas, como hicieron con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, bien, aquí empiezan a hablan de la audición, después hablan de las aplicaciones, perfecto, hablan de cada una de las aplicaciones. Aquí dice, el enfoque de esta investigación, esto no es necesario ponerlo aquí, porque el planteamiento del problema me estás colocando a mí en el contexto de la situación problema que ustedes quieren estudiar, de quiénes son los que participan en esa situación problema, es decir, que empiezas a hablarme de tu población y de tu muestra para después plantear la interrogación. Entonces, esta parte que está aquí hay que quitarla, no es el lugar para colocarlo, igual que esta parte que está aquí, para determinar lo establecido previamente, la investigación está dirigida a personas, no. Redáctamelo de otra forma que me diga
que las personas que tú vas a estudiar o tu población que vas a estudiar son personas que, o sea, enlaza, ya que vienes hablando de la situación de Venezuela, arriba hablaste de la situación de Venezuela. Yo hablaré primero de las aplicaciones y después caería en la situación de Venezuela, porque entonces habla de la situación de Venezuela, de la situación económica, y ahí deberías de hablarme de las personas de tercera edad, de lo que tú vas a estudiar, o sea, caes en Venezuela, me explicas a quiénes son los que van a estudiar y por qué lo vas a estudiar. A lo mejor alguien cercano a ustedes tiene un aparatico de eso, a lo mejor dirás, las abuelitas de las investigadoras usan o sea, ustedes viven con eso, por eso es que ustedes se preocupan y quieren resolverlo, y después me hablas de las aplicaciones, pudiera ser, ¿no? Es para no hablar inclusive de esta parte de las variables. Se supone que cuando estoy leyendo lo deja lo suficientemente claro que son dos cosas que tú quieres estudiar. La utilización de los aparaticos y la aplicación para resolver un problema, que es las sorderas, ¿verdad? Entonces ustedes están escribiendo el planteamiento del problema y dejan lo suficientemente claro que esas son las dos cosas que van a estudiar sin nombrarle variables, porque ustedes están echando un cuento. Las variables las vamos a utilizar, la palabra variable la definimos entonces más adelante o simplemente queda claro, pero no le digo al lector, esta es mi variable de estudio, no, lo dejo lo suficientemente claro escrito para entenderlo. De hecho, ahí es donde entonces entra la interrogante que se escribe de tal forma que se ve claramente cuál es tu variable dependiente, cuál es tu variable independiente. La independiente sufre o hace efecto sobre la dependiente. En este caso, no hay algo que va a variar tal cosa, ¿no? Porque nosotros no vamos a mejorar la sordera. Sordo se quedó, ¿cierto? Lo que vamos a mejorar es la audición. Entonces, lo que queremos ver es qué tanto mejora su audición, ¿cierto? Si usa este aparatico o si usa el otro aparatico. Pero la audición sigue siendo lo mismo. Entonces, quiere decir que no tenemos una variable dependiente, estoy pensando, ¿no? O sea, entonces todas estas ideas que yo pienso las es para que ustedes también analicen y ustedes son las expertas en lo que en lo que escribieron y dejen claro todo. Bien, entonces ya hablamos del objetivo general. En cuanto al objetivo específico, ojo, hay que evitar que esto suceda. Para que esto no suceda, bueno, yo agrego texto arriba para que esto baje. Ok. Los objetivos específicos tienen que estar numerados. 1, 2, 3, 4, porque los objetivos específicos tienen jerarquía. ¿Cuál resuelvo primero, cuál segundo, cuál tercero y cuál cuarto? Entonces, leyendo esto, realizar pruebas de audiometría de las personas con deficiencia auditiva, para esto es parte de su investigación, así que eso no es un objetivo. Corroborar la capacidad de audición de las personas con deficiencia auditiva que sean estudiadas, tampoco, eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer para llevar adelante su investigación. Elaborar las encuestas también es parte de lo que tienen que hacer. Analizar los resultados es parte. ¿Se considera como un objetivo? Sí. ¿Comparar los costos de la aplicación utilizada de dispositivo auditivo? Sí. ¿Para qué van a hacer la comparación de los costos? Para la efectividad. Porque en ninguna parte me aparecen los costos, pero al final aparece, pero sí me están hablando de los costos. Entonces, si quieren ver los costos, hay que ver, ¿no? Porque tienen que ponérmelos en el título de que también quieren ver los costos, ¿no? Hay como que dos cosas aquí involucradas. Entonces, los objetivos hay que redactarlos mejor. Defínanse 3. Con 3 objetivos que se definan es más que suficiente, ¿ok? Uno de esos objetivos, evidentemente, que tiene que ver con la teoría, porque ustedes van a tener que caracterizar cosas, ¿no? Entonces, tiene que ver con la teoría. Con la teoría, ¿sí? Para eso yo estructuro las bases teóricas y para eso estructuro, y es lo que les tienen como asignación, la tabla de operacionalización de variables, porque con la tabla de operacionalización de variables ustedes van a definir de manera correcta cuál es la teoría que van a desarrollar o que van a terminar de ajustar para hacer su análisis de resultados. Yo sé que estos videos son largos, pero en este video yo trato de sacar todo lo que se me ocurra. ¿Y por qué tengo que sacar todo lo que se me ocurra de lo que yo estoy leyendo? Porque eso le permite a ustedes ir a otro nivel de análisis y otro nivel de investigación. Y unas cosas dirán, esto no aplica, y en otras cosas dirán que se aplican, y otras dirán, no, estamos por el camino correcto, lo que tenemos es que afinar estas cositas, ¿ok? Leyendo la justificación de la investigación,
yo siempre he definido la justificación como el marketing. Es el momento en que ustedes me van a vender su investigación y es el momento en que ustedes me van a decir, sigue leyendo porque esto que viene es buenísimo. El marketing, el mercadeo. Véndame su investigación aquí. ¿Por qué es importante que ustedes hagan la investigación? ¿Qué es lo que ustedes aportan? ¿A quién estudian? ¿Dónde estudian? ¿Cómo lo van a estudiar? ¿En qué se van a basar para estudiarlo? Entonces, hay como unas 10 preguntas que nosotros nos respondemos cuando leemos la justificación de la investigación. Y para eso también hay un video por ahí, véanselo, eso les permite a ustedes crecer y madurar como investigadoras, léanselo para que afinen. Mírenme, este es el ejemplo típico de una referencia siguiendo este modelo que corta la coherencia y la escritura que estamos viendo, porque como todo esto, el enlace es tan largo, el procesador lo considera que es una sola palabra, entonces mire, se crean estos espacios que se ven horribles a mi parecer. Ok, bueno, la investigación está chévere, aquí dice estos precios tan elevados, elevados comparados con quién. Implica que no todas las clases sociales. Dame números. Tienen ustedes la posibilidad de conseguir cuál es el ingreso de una persona promedio de la población. Mire, es importante que siempre durante todo su trabajo me estén hablando de a quién van a investigar. Van a investigar a los adultos mayores. Entonces, ¿cuál es el ingreso de un adulto mayor? ¿Cuál es la posibilidad de que un adulto mayor tenga unos hijos que puedan comprarle sus aparatos y cuál es la situación económica de esos hijos? En promedio, pueden tener esos numeritos. Si tienen esos numeritos, este es el lugar para colocarlo. ¿Ok? Por eso le pongo aquí números. Bien. Revísense. Aquí les pongo porcentaje porque es muy importante hablar de números. Los números vienen de una fuente y esa fuente es la que les dice a ustedes que su trabajo está muy bien. Yo les digo aquí que les falta sustento a la justificación, está bastante bien, hay que escribirla un poquito más. Revísense entonces el video de justificación para ver si ustedes cumplen con todo, hagan su check y van pasando cada una de las interrogantes si las respuestas a esas interrogantes están en esto que está desarrollado. Si no, vayan agregándola y lo ponen más sustancioso. Yo sé que ustedes pueden hacerlo porque me lo han demostrado. Este título de limitación y alcance vamos a cambiarlo por alcance y limitaciones, que prácticamente lo tienen, ¿ok? Alcance y limitaciones. El alcance es hasta dónde ustedes como investigadoras van a llegar. ¿A quién estudian? ¿En qué momento lo estudian? ¿Cuáles son sus bases teóricas? ¿En qué se van a fundamentar? Y etcétera, etcétera. Hay un video también donde dice, son 3 elementos que tienen que estar aquí y hay que cambiarlo. Recuerden que tienen que escribir en pasado. Y a partir de aquí hablan como que de los obstáculos. Los obstáculos son las limitaciones. Si yo pongo un título que dice alcance y limitaciones, entonces deben haber subtítulos. Alcance y la limitación. No es que en un mismo título es que hablo de las dos cosas. Alcance y limitaciones. Entonces un subtítulo, así como ponen aquí objetivos de la investigación, que le genera objetivo general y objetivos específicos, objetivo general y objetivos específicos, igualito sucede cuando ustedes ponen alcance y limitaciones. Alcance, limitaciones. ¿Ok? Bien. Continúo. Revisamos ahí, pero está bastante bien. Voy con el capítulo 2. Ya esto lo saben qué significa. No es marco referencial, siempre hemos utilizado marco teórico. Antecedente de investigación. Lo único que es que este formato de presentar el título del antecedente de investigación no es el que nosotros venimos trabajando. Entonces, hagan el ajuste, quiten la negrita, quiten la cursiva, ponen el autor y el año de primero, revisen por favor los formatos de nuestros trabajos de investigación de años anteriores y verán que aquí hay que hacer un pequeño ajuste. Entonces miren aquí qué pasó. Aquí ya se acabó el párrafo de 9 líneas. ¿Por qué? No entendí. Porque ustedes lo que están aquí es haciendo una narrativa, una descripción, un resumen de lo que hizo este trabajo. Que en ese resumen está el análisis de resultados, la metodología, la conclusión, los objetivos, el planteamiento de problemas. Bueno, pero ustedes van a echar el cuento, ustedes leyeron ese trabajo de investigación, ese artículo, y hacen un resumen y lo estructuran bien bonito. Entonces no puede haber párrafo de 3 líneas, 8 líneas, y aquí se perdió el desarrollo tan hermoso que venían presentando, ¿ok? Entonces, después que ustedes me echen el cuento de qué es lo que hizo esa investigación, aquí, ojo, esto es lo que estoy diciendo, mira este espacio y este espacio, así que este no corresponde, aquí son 3 líneas, etcétera, etcétera.
Después que ustedes me dicen que hace esa investigación, ustedes deben concluir, aparte de decirme qué fue lo que concluyeron ellos, ustedes tienen que concluir con 2 o 3 párrafos en donde dicen qué hace ese antecedente en su investigación, qué es lo que ustedes están tomando de ese antecedente para hacer su investigación, bien sea en la teoría, bien sea en la selección de la muestra, bien sea en la metodología para tomar los datos o bien sea en el análisis de resultados. Tienen que decir qué aportan. Y recuerden que a medida que yo voy leyendo, yo no me puedo olvidar, el lector no se puede olvidar de qué es lo que ustedes están investigando. No es posible que después que yo esté en la página 12, 30, 35, 40, 50 y 60 me tenga que devolver a la primera para leer el planteamiento del problema, para ver a quién están estudiando, leer su objetivo. Todo el tiempo tiene que ser una repetición de lo que estoy estudiando. Entonces, cada vez que yo coloco algo, yo tengo que justificar por qué lo estoy colocando. ¿Por qué lo estoy colocando? ¿Por qué colocaron a estos señores aquí? ¿Qué les está aportando? ¿Les gustó la metodología? Es la que van a utilizar. ¿Les gustó cómo hicieron el análisis de resultados? Y eso es lo que te van a utilizar. ¿Les gustó o es lo que, no tanto que les gustó, pues que les acorde las aplicaciones, la selección de las aplicaciones? Es un objetivo. ¿Cómo seleccionaron ustedes esas tres aplicaciones solamente de toda la gama que puede existir? Ese es su primer objetivo específico que ustedes realizan, la selección de esas 3 aplicaciones. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuántas aplicaciones hay en el mundo? Entonces, eso es una base teórica, las aplicaciones, pero es todo un proceso, la caracterización, la selección, hay que buscar el verbo adecuado, ¿ok? Bien, este comentario que le hice de los aportes, del aporte de los antecedentes, les aplica a todos los antecedentes que tienen. Y el párrafo, por favor, mira esto, 2 líneas, cuando veníamos con 9, cuidado con este podemos, recuerden que escribimos en tercera persona y lo vienen haciendo perfectamente, entonces mucho. Aquí metió el dedo otra persona. Y la primera fue una persona y esta fue otra persona. Entonces, no, parece que fueron 2 trabajos distintos. Y eso no puede ser. No puede ser. Entonces, ya saben, todos los antecedentes hay que revisar. Esto que está aquí hay que parafrasearlo. Porque ellos lo ponen textualmente porque está dentro del trabajo, pero ustedes no tienen por qué ponerlo textualmente. Ustedes lo leyeron y lo parafrasean y me echan el cuento de qué fue lo que pasó ahí. Ok, vámonos entonces con bases legales. Aquí ponen bases legales y más abajo está otra vez bases legales, entonces creo que estaba repetida. ¿Okay? Hablan de la privacidad en Venezuela. Perfecto, chévere. Pero ¿por qué hablan de la privacidad en Venezuela? ¿Qué tiene que ver esto con lo de ustedes? Esto cuando dicen usuarios son sus adultos mayores, entonces tienen que decir, es que los adultos mayores tienen papá, y entonces me vuelven a justificar porque me están poniendo aquí esta de la privacidad de Venezuela, igual que las políticas de privacidad de las aplicaciones utilizadas, ¿no? Siempre llevándolo a lo que ustedes están estudiando. Bien, este título de marco teórico lo quito porque es el nombre del capítulo 3. Estoy en el capítulo 3, entonces lo vuelvo. Y me quedo con bases teóricas y comienzo con la discapacidad. Pero este párrafo no lo pongo para poder entender completamente el trabajo de investigación. No, eso es algo que estoy haciendo leyendo todo el trabajo. Es necesario definir. No defino términos. Hago mis bases teóricas. Mi base teórica es como que si yo agarrara una clase donde me explican todo mi teoría que se ve para resolver algún ejercicio. Entonces yo tengo que explicar toda la teoría que yo necesito saber cuando vaya a hacer el análisis de resultados. Entonces, la discapacidad, aquí es donde entonces entra el discernimiento si realmente la discapacidad la tengo que entender. La tengo que explicar porque después de discapacidades tengo que hablar de la audición, de la sordera. Perfecto, hablo de la sordera, pero entonces tengo que hablar y cuando digo tipos de la sordera, ya debemos saber, y si no lo sabemos, pues no pasa nada, lo voy agregando, por eso es el trabajo que entrego después. A lo mejor en el momento que lo hice no lo sabía, pero ahora lo tengo que saber. Los adultos mayores, ¿qué tipo de sorderas tengo? ¿Qué tienen? Relacionado. Entonces yo tengo que decir, tipo de sordera, ahí están todos. Entonces tengo que decir, los adultos mayores de la población que conforme a la investigación tienen este tipo de sordera, lo que implica, y doy la justificación de por qué el tipo de sordera está metido aquí y por qué la sordera está aquí.
Entonces, yo estoy hablando de la discapacidad auditiva y entonces también digo, bueno, pero es que nosotras las investigadoras pensamos que esto hubiera... ¿Sí? ¿Sí me explico? Falta la relación. Cada vez que yo pongo un título, una base teórica, yo debo de relacionarla con lo que yo estoy escribiendo, cada párrafo. Véanse por favor el capítulo 3 de la que dura como 90 minutos una clase, pero ahí le pongo los ejemplos y le dejo claro cómo se hace el aporte, ¿ok? Las aplicaciones, ok. Bueno, yo siempre he dicho que las aplicaciones móviles, porque por allá me pusieron app, y es un término que se utiliza para móvil, y de hecho aquí está. La misma está diseñada para ser ejecutada en teléfonos móviles, inteligentes, tabletas. Ahora yo digo, la palabra aplicaciones ya está entendida que es para móviles. A lo mejor ustedes dicen que sí. Pero si me busco el concepto de aplicaciones en la Real Academia, quizás no. Voy a buscarlo. ¿Ok? Bien, entonces hablamos de aplicaciones. Ajá. Pero ¿y por qué hablo de aplicaciones? Esto pareciera que está aquí como orden alfabético, pero no, porque ya hablan de las discapacidades. Bueno, las aplicaciones. Pero ¿y por qué no me hablan de las tres aplicaciones de una vez? ¿Y cuál fue la selección? ¿Y cuáles son las diferentes que hay? En vez de hablarme de los implantes cocleares, y creo que más abajo es que me hablan de las aplicaciones. Entonces hay que hacer un pequeño ajuste aquí, ¿no? Ya se entendió lo que hay que hacer de las aplicaciones. Aparte de que bueno, revisen aquí estas referencias que ya se los comenté en relación a las referencias. Hay que hacer toda una revisión bien exhaustiva de todas las bases teóricas. Ajá, entonces me ponen bases legales. Otra vez, ya no me pusieron bases legales allá arriba. ¿Qué hace eso aquí? No entendí. Capítulo 3, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no hice un corte de página y se me fue el capítulo para allá. No porque me lo mandaron en Word. No. Ajá, aquí entonces dicen, vamos a cambiar el título, método o tipo, o sea, es uno o es otro. Entonces, quitamos método y ponemos tipo, ¿ok? Porque cuando ponemos método o tipo es, cuando utilizamos el o, es porque o utilizo el término método o utilizo el término tipo. Entonces, bueno, quitemos método porque lo vamos a utilizar en otro título más abajo. Tipo de investigación. Ajá, aquí falta un acento. Bien, no sé. Si ustedes me lo justifican bien, se los voy a dejar, pero no estoy muy convencida con que sea exploratorio. Seguramente yo pongo en Google Académico alguna cosa de esto, aplicaciones sorderas, y seguramente que haya alguna investigación. Se lo aseguro. Estudio piloto, prefería, bueno, si exploratorio, pero es que fíjense, cuando te dicen exploratorio o también conocido como estudio piloto, no sé, yo me quedaría más con el descriptivo que el exploratorio. Si lo justifican, bueno, se los dejo. No estoy muy de acorde con ustedes, pero yo siempre les respeto algunas ideas. Otras las podemos discutir y podemos llegar a un acuerdo. Esto lo vamos a hablar, porque tenemos que hablarlo y ver si hay otro tipo de investigación que sea más acorde con eso. ¿Ok? Bien, entonces, diseño de la investigación. Está bien, hay que cambiar esto a pasado. Ajá, es no experimental. Entonces, no experimental descriptivo. Ok. Dice según quién. Aquí no hay referencia y aquí tampoco hay referencia. En base a quién autor se están ustedes apoyando. Ahora, el título de técnica de recolección es técnicas e instrumentos de recolección de datos, por lo tanto debe haber un subtítulo que le diga técnicas y debe haber un subtítulo que diga instrumento. Ustedes solamente hablan de la técnica, hablan de la observación y de la encuesta, pero no hablan del instrumento que usa la técnica de observación y no hablan del instrumento que utiliza la encuesta. ¿Okay? La encuesta utiliza cuestionarios y la observación utiliza lista de cotejo, en donde van ustedes a plasmar esos resultados. ¿Okay? En técnicas de análisis de datos me tienen que decir qué van a utilizar para analizar los datos. Dicen que es un gráfico de barras, pero tienen que decirme también qué tipo de estadística va asociada a eso, o sea, con qué van a analizar ustedes sus datos. Población, el título es población y muestra. Entonces después ponen población y después ponen muestra. Me hablan de lo que es la población y después me hablan de lo que es la muestra. La muestra y la población, aquí está el autor, pero en la muestra sí no me dicen según quién. Esa es la definición de muestra. Y me tienen que decir cuántos individuos forman la muestra y cómo hacen el muestreo. ¿Sí? Aunque por aquí lo están diciendo que es no probabilística intencionada, tienen que decirme, o sea, probabilidad intencionada, pero intencionada, o sea,
voy a agarrar cualquiera de los que están ahí. Ah, no, están todos en un centro. Ah, no, son los familiares de las investigadoras. Ah, ¿y cuántas personas son? Es muy importante. Este objeto de estudio me parece que es más parte del alcance. Este párrafo hay que ver si lo puedo meter en el alcance más que el objeto de estudio. Quitamos el título objeto de estudio. ¿Okay? Falta aquí entonces los títulos materiales y métodos. Materiales son todo lo que ustedes van a utilizar para hacer la investigación. Y el método es la explicación paso por paso de su experimento. Véanse el capítulo 3 del video. Falta validez y confiabilidad y la tabla de operacionalización de variables. Aquí hay un corte de página porque la lista de referencia no puede estar pegada al capítulo 3. Se ve que tiene un formato adecuado y lo que hay que chequear, fíjense, aquí dice EQRED. Yo no vi EQRED mencionada aquí, en ninguna parte. Entonces, eso es importante. Si yo pongo EQRED como referencia es porque arriba está mencionada. Fíjense que dice investigación no experimental. Aparentemente sacaron la definición de investigación experimental de la EQRED. Entonces, en vez de poner el enlace, yo pongo EQRED 2009. Es muchísimo mejor. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice fuente A, la escasez de medicina. Entonces, en vez de colocar este enlace, coloco fuentes 2018. Esto de mayo 9 no se coloca. Julio 11 no. Revisen por favor el formato adecuado. ¿Ok? Sí, por favor, revisen eso. Bien, nos vemos entonces en un próximo video.